Buenos días chicos, qué gusto poder saludarlos después de tanto tiempo. El día de hoy vamos a trabajar la teoría de conjuntos. Es un capítulo bastante extenso, por eso lo he dividido en tres partes. El día de hoy solo vamos a ver la primera parte. Bien, en primer lugar, hablemos de qué entendemos por conjunto. En matemáticas, un conjunto simplemente es la agrupación de objetos. Entendemos por conjunto a una colección o agrupación de objetos. A los objetos que estamos agrupando les llamamos elementos del conjunto. Ahora, a los conjuntos se les tiene que dar un nombre. Generalmente el nombre de los conjuntos se da con letras mayúsculas y los elementos van entre llaves para indicar que se ha agrupado. Veamos un ejemplo. Escribamos el conjunto M, cuyos elementos son los números primos menores a 10. Bueno, el conjunto se llama M y vamos a colocar los elementos entre llaves para indicar que es una agrupación. Recordemos cuáles son los primos menores a 10. El 2, el 3, el 5, el 7. Listo, ya está escrito mi conjunto. Ahora, también podemos representar esto gráficamente mediante los diagramas de Venn. Un diagrama de Venn es cualquier figura cerrada. Me refiero a esto, ¿no? El conjunto es M y los elementos van dentro de esta figura cerrada. Muy bien. Hablemos de la relación de pertenencia. La relación de pertenencia es una relación entre elemento y conjunto. Es una relación exclusiva de elemento a conjunto. Cuando un elemento pertenece a un conjunto, le voy a poner este símbolo. Este símbolo parecido a una E. Y cuando un elemento no pertenezca a un conjunto, le voy a poner esta E tachada. Vamos a pensarlo así. Si X es un elemento del conjunto A, decimos que X pertenece a A. Y se va a escribir de esta forma, como habíamos anticipado aquí. Si Y no es un elemento del conjunto A, ¿qué decimos? Decimos que Y no pertenece al conjunto A. Y lo escribiremos así. Bien, veamos un ejemplito. Aquí tenemos el conjunto M. ¿Cuáles son sus elementos? 4, 6 entre llaves, 4,8 entre llaves y 4 entre llaves. Este conjunto tiene 4 elementos. El 4, el 6 entre llaves, el 4,8 entre llaves y el 4 entre llaves. No hay más elementos, son los únicos elementos que tiene este conjunto. Entonces, si me preguntan por el 4 es un elemento, por lo tanto digo que pertenece al conjunto M. Si me preguntan por el 6 entre llaves, el 6 entre llaves es un elemento de M, pertenece a M. Si me preguntan por el 4,8 entre llaves es un elemento, sí pertenece a M. El 4 entre llaves también es un objeto, un elemento de M, pertenece a M. ¿Qué ocurre si me hablan del 6? A ver, aquí tengo un 6 pero no tiene llaves. Cuidado, estos objetos son diferentes. El 6 entre llave pertenece a M. El 6 solo no. Es otro objeto, yo no lo puedo separar. No pertenece entonces a M. Me hablan del 8. Este 8 que está aquí no es un objeto de M. El objeto es el 4,8 entre llaves. Yo no lo puedo separar, no lo puedo romper. Este 8 por sí solo no pertenece a M. Es muy importante entonces conocer la relación de pertenencia. Es una relación, como habíamos dicho, de elemento a conjunto. Ahora, hablemos de la determinación de un conjunto. Determinar un conjunto es dar a conocer, es dar a entender los elementos del conjunto. Determinar un conjunto es dar a entender, es dar a conocer cuáles son los elementos que conforman el conjunto. Y hay dos formas de determinar un conjunto. Lo podemos hacer por extensión. Lo hacemos por extensión cuando vamos a enunciar los elementos de manera explícita. ¿A qué me refiero al decirles que es de manera explícita? Mediante una lista de elementos. ¿Sí? Cuando yo hago una lista de elementos, estoy determinando el conjunto por extensión. Es muy conocido, es muy fácil de hacer. La otra forma, un poquito más elegante, es la determinación por comprensión. Cuando determino por comprensión, ya no hago una lista, sino voy a enunciar todos los elementos mediante una característica común, es decir, lo hago de manera implícita. Cuando se indican todos los elementos de manera implícita, es decir, mediante una propiedad común.
Ahora, hay una estructura para determinar los conjuntos por comprensión. Generalmente es así. Voy a poner los elementos del conjunto, una barrita que significa tal que, y la característica, la propiedad común que cumplen los elementos. Así lo vamos a trabajar. Hagamos un ejemplo muy simple, muy cercano a lo que nosotros vivimos. A ver, todos sabemos qué es eso, ¿no? Tenemos aquí las denominaciones, o sea, los valores de los billetes que usamos en nuestro país. Entonces, yo quisiera determinar por extensión y por comprensión las denominaciones de los billetes del país. A ver, primero lo vamos a hacer por extensión. Le voy a poner el conjunto B de billetes, a ver. Bueno, voy a hacer una lista de valores. Hay billetes de 10, hay billetes de 20, hay billetes de 50, hay billetes de 100 y el favorito de todos, el billete de Santa Rosita, 200. Ya está. Este conjunto está determinado por extensión. Ahora, ¿cómo lo haría por comprensión? Muy fácil. Voy a colocar los elementos. Para hacerlo de manera general, obviamente, cuando queremos representar algo de manera general, colocamos una variable. X es el elemento. Tal que, recuerda tal que, este X representa el valor de uno de estos billetes. Por eso voy a escribir la propiedad aquí. ¿Cuál es la propiedad? X es el valor de un billete que se usa en el Perú. Y ya está. Hemos determinado el conjunto por extensión y por comprensión. Es muy fácil. Ahora, hay conjuntos muy importantes que nos van a permitir hacer cálculos, hacer operaciones. Son los conjuntos numéricos. El primer conjunto numérico y el más importante es el conjunto de los números naturales. Este es el conjunto de los números que usamos para contar. Tienen este nombre de naturales porque justamente la necesidad del hombre hizo que se creara este conjunto, porque son los números que usamos para contar. Y se escribe de esta forma. Los naturales inician en el 0 y van avanzando con números positivos, ¿no? Los naturales son el 0, el 1, el 2, el 3, etc. Ahora, este conjunto después se amplió, ¿no? Con el comercio, este conjunto se amplió y construimos el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros es una ampliación del conjunto de los números naturales. Vamos a encontrar a los positivos al 0 y le vamos a agregar los negativos. Por ejemplo, el negativo del 1, que es el menos 1, lo vamos a incluir. El negativo del 2 lo vamos a incluir. El negativo del 3 lo vamos a incluir y así. Ahí tenemos nuestro conjunto de números enteros. ¿Ya? Es un conjunto más completo porque contiene el 0, los positivos y los negativos. Pero este conjunto tuvo que ser ampliado y ahora escribimos el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales es una ampliación de los enteros. ¿A quiénes vamos a incluir ahora? A las fracciones, ¿sí? Aquí tenemos el conjunto de los números racionales, es el conjunto de las fracciones. Obviamente los naturales y enteros también se pueden escribir como fracción, así que están aquí dentro de Q. Muy bien, es importante conocer esto para poder hacer después cálculos. Por ejemplo, ahora que ya conocemos los conjuntos numéricos y la determinación de los conjuntos, podemos resolver este ejercicio. A ver, ¿qué nos indica? Haya la suma de elementos del conjunto M, aquí está el conjunto M. Muy bien, obviamente se ve que el conjunto M está dado por comprensión. Para sumar los elementos lo voy a pasar a determinar por extensión. Bien, para hallar los elementos x cuadrado más 2, primero voy a hallar x. X como es entero. Y es un entero mayor que menos 4 y menor que 4. Bien, primero voy a colocar los valores de x. Muy bien, si x es entero, mayor que menos 4 y menor que 4, los números que cumplen son el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Esos son los valores de x. Pero yo no quiero x, porque los elementos son los x cuadrado más 2. Una vez que conozco los valores de x, encuentro los valores de x cuadrado más 2. Si x vale menos 3 al cuadrado 9, más 2, 11. Ya está. Si x vale menos 2 al cuadrado 4, más 2, 6. Si ahora x vale menos 1 al cuadrado 1, más 2, 3. Si x vale 0 al cuadrado 0, más 2, 2. Si x vale 1 al cuadrado 1, más 2, 3.
Si x vale 2, 2 al cuadrado, 4 más 2, 6. Y si x vale 3, 3 al cuadrado, 9 más 2, 11. Estos son los valores que son los elementos del conjunto M. Pero me doy cuenta de algo, hay elementos repetidos. El 11 se repite, el 6 se repite, el 3 se repite. Cuando yo escribo un conjunto, jamás debo repetir los elementos. Es decir, los elementos se escriben una sola vez. A ver, empecemos a escribir los elementos, de menor a mayor. Primero sería el 2, sería el 3, sería el 6 y sería el 11. No repito los elementos. Entonces solamente tiene 4 elementos y me piden la suma. 2 más 3 más 6 y más 11. ¿Cuánto da eso? 22. El ejercicio está resuelto. Veamos otro modelo de ejercicio. Ahora me piden determinar la suma de elementos de este conjuntito. A ver, ¿de qué te das cuenta aquí? A ver, me dice que los elementos son los 3x menos 1 sobre 2 que pertenecen a los enteros. Pero en algún momento me dicen que x pertenece a los enteros. Regresemos al problema anterior. Aquí me decían que x es entero, ¿no? Pero aquí ya no me dicen eso. Nuevamente, aquí me dicen que x es entero, pero aquí no. ¿Cómo trabajo en este caso? Cuando no te dicen que x es entero, tú trabajas desde la desigualdad. Vas a trabajar desde esta desigualdad que está aquí. Ya. Nuestro objetivo es convertir el x en los elementos que son los 3x menos 1 sobre 2. Muy bien. Para que el x se convierta en 3x menos 1 sobre 2, ¿qué hago primero? Multiplico por 3. Todos se multiplican por 3. Menos 3 por 3 es 9. Menos 9 en realidad. El x se multiplica por 3 y es 3x. Y el 4 se multiplica por 3 y es 12. Ya. Ahora que tengo el 3x, lo sigo transformando. ¿Qué le debo restar? 1. Le resto 1. Si le resto 1, menos 9 menos 1 es menos 10. Si a 3x le resto 1, me queda 3x menos 1. Y si a 12 le resto 1, me queda 11. Ya se parece más. Yo necesito 3x menos 1 sobre 2. ¿Qué tengo que hacer ahora? Dividir entre 2. Si divido entre 2, menos 10 entre 2 es menos 5. Aquí aparece 3x menos 1 sobre 2, que es el elemento del conjunto. Y en el otro lado es 5,5, ¿no? 11 entre 2 es 5,5. Ya. Ahora que tenemos el elemento del conjunto, yo me fijo que ese elemento es entero. Ah, ya, ahora sí puedo trabajar con los enteros. ¿Qué números enteros son mayores que menos 5, pero menores o iguales que 5,5? Pues el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Estos son los números enteros, porque este valor del elemento del conjunto es entero, son mayores que menos 5, pero menores o iguales que 5,5. Y me piden sumar los elementos, es solo cosa de sumar, y esto sale 5. Ahora resolvamos un problemita de un nivel un poco más elevado. Sí, porque así hay problemas en ACEPRE que tenemos que resolver. Entonces, para que sea más fácil de entender, yo te voy a hacer acordar. Vamos a necesitar lógica. Las equivalencias lógicas las vamos a recordar. Por ejemplo, cuando tenía P entonces Q, tú debes recordar que yo nunca trabajo con el entonces. ¿Qué debo hacer? Hay una equivalencia. P entonces Q es negación del primero o el segundo. Lo vamos a usar. ¿Qué más debo recordar? La doble negación. Si niego la negación de P, la negación se cancela y solo queda P. ¿Qué más debo recordar? Morgan. ¿Cómo niego P o Q? La negación entra, ¿no? Saldría negación de P, el O se convierte en I y negamos Q. Ya está. ¿Qué más necesito recordar? Ah, también habíamos aprendido a negar este tipo de expresiones, ¿no? ¿Cómo niego que A es igual a B? Pues diciendo que es diferente. La negación de A igual a B es decir que A es diferente de B. ¿Cómo niego que A es diferente de B? La negación de A diferente de B es A igual a B. ¿Cómo niego que A sea mayor que B? La negación de mayor, lo vimos en la recta numérica, era menor o igual. ¿Cómo niego que sea menor o igual? Pues mayor. ¿Cómo niego que sea menor? Mayor o igual. ¿Cómo niego que sea mayor o igual? Menor. No es tan difícil, solo es cosa de recordar. Ya.
Si tenemos esto claro, ya podemos resolver el ejercicio. A ver, tenemos un modelo parecido en la CEPRE. Halla la suma de elementos del conjunto W. ¿Quiénes son los elementos de W? Los 2t que pertenecen a Z, o sea, son enteros. ¿Y qué propiedad cumplen? Cumplen que la negación de todo esto, es decir, la negación de que t sea mayor que menos 2, implica que t sea mayor o igual que 4. ¿Cómo lo resolvemos? Muy fácil. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a partir de la propiedad que me están dando, de esta condición. La vamos a copiar. Bien. Aquí yo veo un entonces. Ya habíamos dicho que el entonces nunca queda, hay que cambiarlo. Entonces, vamos a trabajar así, la negación queda y, a ver, en el paréntesis empieza a trabajar. Cuando había un entonces, se podía cambiar por la negación de lo que está antes del entonces, aquí está. El entonces se convierte en un O y colocamos el segundo igual, ¿sí? Negación del primero o el segundo. Continuamos. A ver. Ahora la negación va a entrar al paréntesis que tiene un O. Si tú te acuerdas, eso es Morgan, ¿no? A ver. Negamos la negación. Ahí está, negamos la negación. Si niego el O se convierte en un I y negamos el segundo. Continuamos. A ver. Doble negación se cancela. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de eso? Y, a ver, neguemos que sea mayor o igual. Lo vimos hace un momento. La negación de mayor o igual es menor. Ya se redujo, esto es más fácil de calcular. Ahora juntamos esto. T es mayor que menos 2, pero menor que 4. T es mayor que menos 2, pero menor que 4. ¿Ya ves? Ya tenemos T, pero yo quiero 2T. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por 2. Eso lo hemos practicado en el ejercicio anterior. Si multiplico por 2, me sale menos 4, 2T y 8. Menos 4, 2T y 8. Y ahora veo que 2t es entero, entonces ya puedo trabajar fácil. ¿Qué números enteros son mayores que menos 4 pero menores que 8? Pues son el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y como me piden la suma de elementos, pues sumo. Si yo sumo esos elementos me tiene que dar 22. Lo puedes comprobar. Estos problemitas son típicos de la CEPRE, así que hay que tratar de entenderlos. Aquí está una plantilla para poder usarla en un problema similar. Bien, continuemos. Hablemos del cardinal de un conjunto. El cardinal de un conjunto simplemente es la cantidad de elementos diferentes que tiene un conjunto. ¿Sí? Bien claro está aquí. El cardinal indica la cantidad o el número de elementos diferentes que forman un conjunto. Diferentes, ¿ah? Porque los elementos no se cuentan más de una vez. ¿Cómo se denota el cardinal? Pues así, n de a. En otros libros los puedes hallar como cardinal de a o también a con unas rayitas. Todas estas formas son válidas para referirnos al cardinal. Un ejemplito. A ver, te pongo este conjunto, el conjunto A. Este conjunto A tiene un triángulo para arriba, tiene un triángulo para abajo, tiene un trébol, tiene un rombo y tiene un corazoncito. Yo te pregunto por el cardinal. El cardinal es la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos tiene? Tú te das cuenta que hay un elemento repetido, ¿no? Ah, entonces, antes de sacar el cardinal, lo voy a escribir bien el conjunto. ¿Cómo lo escribiría bien? Pues escribiendo solamente el triángulo una vez. Ahí está, mira, ¿sí? Este triángulo que está dos veces no debe aparecer dos veces, ya lo corregí. Ahora que lo he corregido, ya puedo contar los elementos. ¿Cuántos elementos tiene? 5. Entonces el cardinal es 5. Acá está. El cardinal de A, la cantidad de elementos de A es 5. Otro ejemplito, el conjunto B. El conjunto B tiene un triángulo hacia arriba, un triángulo hacia abajo, un cuadradito, un rombito, una estrella y esta S. ¿Cuántos elementos diferentes veo? 6. Entonces el cardinal es 6. Bueno, aquí es el cardinal de B. Y es así de fácil. ¿Por qué es importante conocer el cardinal? Porque los conjuntos se clasifican mediante el cardinal. La clasificación de conjuntos se hace mediante el cardinal. ¿Cuál es el conjunto más simple de todos? El conjunto vacío. El conjunto vacío es el conjunto que no tiene elementos, carece de elementos. ¿Cómo se representa? De esta forma, un círculo tachado. O también unas llaves vacías, ¿no? Círculo tachado, llaves vacías, es la forma de representar el conjunto vacío.
Si no tiene elementos, ¿cuánto sería su cardinal? Pues 0. El cardinal es 0. Ahora, ¿podemos ver un ejemplo de un conjunto vacío? Sí, sí hay ejemplos. Por ejemplo, el de aquí. El conjunto A es el conjunto de los números naturales que cumplen con ser menores que 0. ¿Qué número natural es menor que 0? Ninguno. No hay elementos, por lo tanto este conjunto es vacío. Ya está. Ahora, también podemos ver el conjunto unitario. El conjunto unitario es el conjunto que tiene exactamente un elemento. Se representa de esta forma. Aquí está. Y si es unitario, su cardinal es 1. ¿Sí? Es así de simple. Pero con el conjunto unitario ya podemos hacer ciertas operaciones o podemos resolver ciertos problemas. Antes veamos un ejemplo de conjunto unitario. A ver, el conjunto S es el conjunto de números naturales que cumplen que Sx al cuadrado más 1 me da 5. ¿Qué número al cuadrado más 1 me da 5? Que sea natural. Pues el 2. Como ves, solo tiene un elemento, es un conjunto unitario. Ahora sí veamos algunas aplicaciones de ejercicios, ¿no? Aplicación. Si el conjunto A es unitario y A y B son positivos, calcula A más B. Dijimos que si un conjunto es unitario, tiene un solo elemento. Si este conjunto es unitario, tiene un solo elemento. ¿Qué significa? Que estos tres objetos son iguales. Si estos tres objetos son iguales, efectivamente solamente habría un elemento, el conjunto sería unitario. Entonces voy a ir igualando para encontrar los valores de A y B. Voy a igualar primero A cuadrado más 1 con 17. Aquí está, A cuadrado más 1 le igualo a 17. El 1 pasa a restar. Si yo opero eso sale 16. A cuadrado 16, el cuadrado pasa como raíz. Y la raíz de 16 tú sabes que es 4. Entonces ya tengo que A vale 4. ¿Cómo hallo B? Ahora igualo 2b más 5 con 17. 2b más 5 es igual a 17. Recuerda que los tres eran iguales. El 5 que suma pasa a restar. Eso sale 12. El 2 que multiplica pasa a dividir. Y eso sale 6. Pues no, b sería 6. Ya está. Si a vale 4 y b vale 6, la suma de a con b es 10. Muy bien. Podemos ver otro ejercicio. Dado los conjuntos unitarios, me dan 3 conjuntos unitarios. Con la condición de que b sea mayor que c, calcula a menos 2b más 3c. Pues similar, si los conjuntos son unitarios, quiere decir que estos dos son iguales, estos dos son iguales y estos dos son iguales, porque de no ser así no serían unitarios. A ver, empecemos a trabajar con el 3a más 1, igual a 7. Yo digo que 3a más 1 es igual a 7. Vamos a despejar 3a, el 1 pasa a restar. Sería 7 menos 1. Bajamos el 3a, eso sale 6. El 3 pasa a dividir. Y si yo divido, a nos sale 2. Ya tenemos a. Ahora, yo veo que b más c tiene que ser igual a 3. Y a su vez, b por c tiene que ser 2. O sea, aquí tenemos un sistema de ecuaciones. Dos ecuaciones con dos variables. Pero como tenemos, podemos intuir que son números enteros en todo caso. Veamos, ¿qué valores le daríamos a b y a c para que la suma sea 3 y el producto sea 2? 2 y 1, ¿no? 2 más 1 es 3 y 2 por 1 es 2. Como b es mayor que c, b sería 2 y c sería 1. Claramente b2 y c1. Entonces tengo a, tengo b y tengo c, puedo hallar lo que me piden. Bueno, voy a reemplazar, a vale 2, menos el doble de b, pero b vale 2 de nuevo, y le sumo 3 veces c, pero c vale 1. Ahí está. Y si yo opero esto, es fácil darse cuenta que sale 1, ¿no? Sería 2 menos 4 más 3, y eso sale 1. Muy fácil. Veamos ahora la relación de inclusión. La relación de inclusión es una relación de conjunto a conjunto, ¿ya? La relación de inclusión es una relación de conjunto a conjunto. Decimos que el conjunto A está incluido en el conjunto B cuando todos los elementos de A son también elementos del conjunto B. Todo este concepto se puede representar simbólicamente de esta forma. Si A está incluido en B, si solo si un elemento pertenece a A,
entonces ese elemento también pertenece a B. De nuevo, A está incluido en B, sí, solo sí. Todos los elementos de A también son elementos de B. Ahora, si el conjunto A está incluido en B, vamos a escribir con este simbolito. Esto se lee A incluido en B. Si el conjunto A no está incluido en B, voy a escribir de esta forma, el A tachado. ¿Sí? Veamos un ejemplito, a ver. Tengo tres conjuntos. ¿Quién está incluido en quién? El conjunto A tiene elementos 0, 1, 2, 5 y 7. El conjunto B tiene elementos 0, 1, 2, 5, 7, 9 y 11. Y el conjunto C tiene elementos 0, 2, 4 y 6. Claramente, todos los elementos de A también son elementos de B. Entonces, ¿qué digo? Por la definición, A está incluido en B. Pero, por ejemplo, aquí vemos que no todos los elementos de C están o son también elementos de B. Por lo tanto, C no está incluido en B. De esta forma manejamos la inclusión. La inclusión tiene ciertas propiedades muy importantes para poder entender bien cómo se construye el conjunto potencia. Pero antes, hay una nota. Si A está incluido en B, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que A es un subconjunto de B. ¿Sí? Si A está incluido en B, decimos que A es un subconjunto de B. Ahora sí veamos las propiedades de la inclusión. La primera propiedad es la propiedad para el conjunto vacío. El conjunto vacío está incluido en todo conjunto. ¿Sí? No importa qué conjunto sea A, siempre el conjunto vacío está incluido en A. ¿Qué otra propiedad tenemos? Un conjunto siempre está incluido en sí mismo. ¿Sí? Repetimos. El vacío está incluido en todo conjunto y un conjunto siempre está incluido en sí mismo. Estas propiedades son útiles para poder hablar del conjunto potencia. El conjunto potencia es un conjunto muy especial. El conjunto potencia de A es aquel conjunto formado por todos los subconjuntos que tiene A. ¿Sí? Es un conjunto formado con subconjuntos. ¿Cómo se representa? De esta forma. El conjunto potencia de A tiene por elementos conjuntos, por eso estoy poniendo con mayúscula, recuerda que los conjuntos se representan con mayúsculas. Estos conjuntos X son subconjuntos de A. Es fácil, lo vamos a entender mejor si hacemos un ejemplo. Ejemplo. Tengo el conjunto A que tiene elementos A y B. Voy a construir su conjunto potencia. El conjunto potencia tiene por elementos todos los subconjuntos de A. Bien, a ver, por propiedad, el vacío es subconjunto de A, o sea que primero pongo el vacío. Ahora, con el elemento A puedo formar un subconjunto unitario, lo pongo aquí. Con el elemento B puedo formar un subconjunto unitario B. Listo. Ahora, como todo conjunto está incluido en sí mismo, el conjunto A también es un subconjunto de A, por eso está en el conjunto potencia. Ya terminé. Es así de fácil construir el conjunto potencia. Ahora, hay una clasificación de los subconjuntos. Están los subconjuntos propios. Los subconjuntos propios son los subconjuntos más pequeños que el conjunto original. El vacío es más pequeño que A, por lo tanto es propio. El A unitario es más pequeño que el conjunto A, también es propio. El B unitario también es más pequeño que el conjunto A. Pero obviamente el conjunto A no es más pequeño que el mismo. Cuando no cumple ser más pequeño ya no es subconjunto propio. Ahora es subconjunto no propio. ¿Sí? Muy bien. Ya hay una formulita muy conocida. El número de la cantidad total de subconjuntos de A es igual al cardinal del conjunto potencia y es igual a 2 elevado a la cardinal de A. En otras palabras, si tú quieres encontrar el número de subconjuntos de A, tienes que saber que es lo mismo que contar los elementos del conjunto potencia y se halla como 2 elevado al cardinal de A. Y el número de subconjuntos propios sería el número total de subconjuntos, pero menos 1, porque siempre va a haber uno que no sea propio. Es tan fácil como eso. Bien, ahora veamos la igualdad de conjuntos, un concepto muy simple, ya para ir terminando.
Dos conjuntos son iguales cuando poseen los mismos elementos. Te pongo un ejemplito. Aquí tengo el conjunto A que tiene 4 elementos, X, Y, Z, W. Y el conjunto B que tiene elementos W, Z, X, Y. Como puedes ver, tiene los mismos elementos. Entonces los conjuntos son iguales. A ver, una aplicación para finalizar. Te doy aquí 4 conjuntos y te digo que son iguales. Te pido hallar A más B más C. Bien, ¿qué decimos? Vamos a decir que como tiene los mismos elementos, este A más 2 que veo aquí tiene que estar también en los demás conjuntos. A ver, procurando que me salga entero, yo puedo decir que el A más 2 puede ser igual, por ejemplo, a 8 menos A. Es ir probando, ¿ah? Bien, es una ecuación. Este A baja, este A negativo pasa a positivo, bajo el 8 y el 2 positivo pasa a negativo. A más A es 2A y 8 menos 2 es 6. El 2 que multiplica pasa a dividir, A es 3. Si A es 3, yo puedo reemplazar y ya de esta forma conozco los elementos. Si A vale 3, el conjunto A, ¿qué elementos tendría? 3 más 2, 5, 3 más 1, 4. Muy bien. Como los conjuntos son iguales, todos tienen estos elementos, 5 y 4. A ver, voy a trabajar en el conjunto D. Tiene que tener el elemento 4, ya lo encontré, pero también tiene que tener el elemento 5. Entonces, ¿qué tiene que pasar? B más 2 tiene que ser igual a 5. Y si B más 2 es 5, pasamos a restar, B sería 3. Muy bien, ya tengo que A vale 3, B también vale 3. Y si B vale 3, aquí tendría 3 más 1, 4, ¿no? Como los elementos son 4 y 5, si B más 1 es 4, C más 1 sería 5. Si C más 1 es 5, C vale 4. Ya está. Ya tengo todo. Tengo A, tengo B y tengo C. Me piden A más B más C. Bueno, reemplazo A vale 3, B vale 3 y C vale 4. Si yo sumo esto, pues me da 10. Listo, chicos, gracias. Como ven, es un tema bien amplio. He tratado de resumirlo lo más que he podido. Ahora vamos a complementar con ejercicios. Gracias.